Buenas noches, querido público, que hoy ha venido en esta noche a escuchar cuentos, historias. Me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Me llamo Humberto. Cuando era chico me decían Beto. Después me pusieron otros apodos con los años. Yo nací en el campo y me crié en el campo. Y en ese lugar tan inhóspito, no había radio, no había televisión, no había electricidad, ustedes supongan. Pero sí había acordeones, guitarras, payadores, gente que contaba cuentos, porque había tiempo en el campo para escuchar cuentos, la familia se juntaba. Mi abuelo materno nos contaba cuentos cuando éramos chicos, que a su vez él había rescatado historias de su abuela materna, santiagueña, descendiente de Quicho. Y siempre hacía mención, hacía referencia a un famoso y legendario rastreador llamado Alico. Alico buscaba huellas. Mi abuelo buscaba huellas y yo, buscando huellas, encontré este espacio. Gracias a Dios, donde con las huellas, digamos, esta gente que nos apoya estudia mucho a Galeano, a Eduardo Galeano. Y quiero recordar una poesía de Eduardo Galeano haciendo referencia a esto, que dice: el viento borra las huellas de las gaviotas, la lluvia borra las huellas de las pisadas humanas, el sol borra las huellas del tiempo, los cuentacuentos buscan las huellas perdidas de la memoria, del amor, del dolor, que no se ven, sin embargo, no se borran. Dicho esto, estoy buscando huellas. Soy Alico, santiagueño, rastreador y vaquiano. Rastreador porque busco rastros, indicios, huellas que me van a dar una historia completa. Yo les voy a poder llegar a decir: por acá han pasado 1000 caballos. ¿Cuáles van montados, cuáles no? Si van al tranco, si van al galope. ¿Cuánto tiempo hace que pasaron? Y cuando vea la comida, los desperdicios, voy a saber cuánto tiempo, si está un apurado o furtivo o no. Y soy vaquiano porque 20 leguas a la redonda yo lo conozco como la palma de la mano. Los cruces, los atajos. No hay misterio el desierto para mí. No tiene. Tampoco la inmensidad de la llanura pampeana. No tiene secretos. Y no me voy a perder tampoco en la selva ni en los montes hasta el Paraguay. También lo voy a poder llevar a salvo por las sierras y por las montañas hasta el Alto Perú. Pero este oficio, lo aprendemos de chicos, de changuitos. Ahí en el medio del tierral, enfrente de la ranchada, veníamos quizás de mojarrear. Y veníamos como jugando, y uno decía: ahí va la mula del cura. Y otro decía: pasó hace una hora. De este lado, decía otro: ahí van las botas del comisario. Y otro decía: entró en la casa de Catalina. Pero sí, decía otro, comentario, ¿no? Dice: si hace 15 días que el marido no está. Y en otro caso, dice: Peteco, andate a tu casa. Ahí van las alpargatas de tu mamá. Ya volvió. ¿Se dan cuenta? Con los años, yo me conchavé en el ejército. Estuve 40 años en el ejército. De 1810 más o menos a 1850. He guiado al ejército en 20 batallas y en 40 combates. Fui vaquiano de Belgrano, fui vaquiano de San Martín. Pero ya me estoy yendo por las ramas.
Hoy te voy a contar una historia, la primera quizás de 100. Me encontraba en el sur de San Luis, acantonado el ejército, y ahí ya empieza la cordillera, la frontera, allá, territorio indio, y me vinieron a buscar apurado. Habían robado la caballada del ejército. ¿Quién podía ser? Cuatreros, indios. Yo estoy ahí como pisando la playa. Y lo primero que me fijo es una pisada de un cristiano grande, bote poco, y el casco de un caballo grande. Más allá, pisada de indio. Ya está, la historia para mí está. Salí al galope. Y los milicos me venían siguiendo de atrás. Se pegaban codazos como diciendo, ¿a dónde nos lleva el Lico? Yo galopié hasta cruzar un río. Cuando crucé el río vi que la huella del caballo grande no estaba. Entonces dije, alto, yo voy a seguir por el río. Ustedes sigan a los 6 indios que habrán montado y a la caballada. Y estaba el cabo Sabino. Muchos se van a acordar del cabo Sabino. Bueno, él estaba y me pregunta, Alico, ¿por dónde? Por esa senda, por la derecha. Esa te va a llevar al infiernillo. No tomes la otra porque esa la tomaron ellos, pero se van a perder y vos lo vas a encontrar ahí. Yo seguí por el río, pero este no era un cuatrero cualquiera. No se chupaba el dedo, no era zonzo. Iba con el caballo por el lecho del río. Y ahí los cascos del caballo no dejan huellas. Como no deja el pájaro que vuela en el aire, como no deja huella el pescado que nada en el agua, no deja huella. Y también hay otro cristiano macho que no deja huella, que a veces le dicen el pata de bolsa, que gatea en los ranchos y la mujer de ajena. Yo sigo, pero este desgraciado, de vez en cuando, me avivé que lo hacía brincar al caballo donde había piedras, lo hacía recular al caballo y hasta unos pastizales, y volvía a entrar por el mismo lugar al agua. Eso se llama enredar los rastros. Pero a Lico no lo enredan así nomás. No. Yo seguí. En el viaje me dio hambre. No hay problema para un rastreador. Me fijé ahí en una cunita de una liebre. No quiero correr liebre. Pero sí, ahí la huella de doña Ñanduza. Hembra, porque el macho tiene los dedos más abiertos. Y yo, un golpe de vista, apareció. Saqué la boleadora. Y la boleé. Y comí Ñanduza al asador. En una estaca. Promete que le voy a traer la próxima Ñanduza también. Sigo viaje. Y por ahí, por las barbas de Satán, sí, un polvaderal grande, allá en el horizonte, se levanta. Tormenta no hay, tornado no hay, tormenta tampoco si no hay nube. Hasta más o menos a 3 leguas de distancia. A ver, se levanta el remolino. ¿Qué es? Es un malón. A ver, ¿cuánto? Por el ancho. 400 indios. Y de lanza. ¿Y para dónde van? Me fijo bien. Van hacia el infiernillo. Ahí está Lico. No me hago problema. Pero lo mismo, le voy a hacer una señal de grupo para avispar. Sigo la huella. Me lleva hasta una tapera. Y ahí está ese caballazo grande que estoy buscando. Es un oscuro tapado. Y al lado, un recero viejo. Chico el cuerpo. Entonces le digo, ese caballo no es suyo. Y me dice, no, lo cambié por un novero. Hace unos días a un gaucho. ¿Dónde? Me ensilló. Ahí. Nuevamente me grabé en mi cesera la pisada. Y digo, yo le cambio por mi tordillo ese caballo tapado oscuro, que es del cuatrero. Y ahí monté y salí. El alma me volvió al cuerpo. Una alegría inmensa.
saqué el chifle, me tomé mi Nacho Riojano, fumé un chala, feliz, porque a partir de ese momento éramos dos en busca del mismo lugar, el mismo destino. Yo de vez en cuando buscaba las huellas y el caballo iba secando, como humeando la carencia. Y así llegamos. Al otro día el caballo se para. Empezó a temblar. Clavó la oreja adelante. Reconoció la querencia. Miro un rancho y enfrente el overo atado en el palenque. Entonces me acerqué con el caballo montado hasta el frente y ahí apareció un cusco. Y después en la puerta del rancho apareció un roperón. Un tate correntino pero grandote. No sé, yo calculo que capaz que ha estado cesteando, porque hacía así con los ojos como despabilándose. También puede ser la sorpresa lo que le dio. Y yo me reí, pero él nos reconocimos los dos. Y después él miró caballo. Yo estoy montado arriba de su caballo. Evidencia eso. Y claro, saca pecho y empezó a enojarse. Arqueó la jeta, se le cayó la baba. Y me dice, ¡ah, Nico! ¡Desgraciado! ¡Añame, güey! Me has encontrado, pero bajarte si sos hombre. Y sacó un facón. Bien, yo me tiré de caballo con el mío también. Si yo no soy manco, señores. Viene el primer encontronazo, me descosió la chaqueta. Casi me baja la tripa. Ay, Dios. Pero yo alcancé a cortarlo con mi facón en la frente. Se ensangrentó y se pasó la mano, el brazo, así. Y en el segundo encontronazo le hice la mague abajo y se comió la mague. Y ahí le pegué el planazo en el medio de la guampa y cayó de culo, hijo de puta. Y ahí mismo, le pisé la mano del cuchillo y le puse el mío acá, en la yugular. Y empezó a abrir la boca. Alico, perdóname la vida, no me mates. Yo le perdoné la vida. Porque Alico no mata si la ofensa no es muy grande.